Hace días estuve platicando con una compañera de trabajo, una persona que también es religiosa, y se acercó ahí conmigo a la mesa donde yo trabajo para ayudarme. Y empezamos a hablar, ¿no?, las cuestiones espirituales. Y ella hablándome de algunos compañeros de trabajo que les gustan tomar y les gustan bailar. Entonces ella me decía, fíjate que una profeta me dijo que ella fue llevada al tercer cielo y que ella pudo ver que a aquellos que les gusta bailar, los están obligando a que brinquen en un piso donde hay muchos tachuelas, clavos, y que cada vez que brincan pues se están lastimando, ¿no? Y a aquellos que les gusta tomar pues están inclinados siempre y con sus manos están agarrando vidrio quebrado. Dijo, es así como van a terminar estas personas que les gustan estas cosas. ¿Usted qué opina?, me dice. ¿Usted no cree en que una persona puede ser llevada al tercer cielo? Le dije, bueno, con todo respeto, es difícil creer esto. Le dije, pero a la vez es curioso, le dije, porque mire, nuestro Señor Jesucristo resucitó a Lázaro y no vemos que Lázaro haya hablado algo de lo que él vio después de la muerte. Él no reveló absolutamente nada de lo que él pudo ver o presenciar estando en el Hades. Y hubo un hombre que realmente fue llevado al tercer cielo, es decir, al paraíso, el apóstol Pablo también, y fue llevado al tercer cielo, fue arrebatado, fue llevado. Pero lo curioso es de que él dice de que no se le permitió hablar absolutamente nada de lo que él pudo ver, contemplar. Cosa que me llama la atención, que esta sí fue llevada supuestamente, y empieza a hablar de estas cosas. Cosas que al apóstol Pablo dijeron, hey, nomás no diga nada. ¿No cree usted que es algo curioso? Dijo, ya me puso a pensar. El Señor nos dice, probad a los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas andarán por el mundo engañando. Okay. Y es por eso que usted y yo, como cristianos, como siervos de nuestro Dios, hermanos, una vez que usted y yo obedecimos al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, como Él lo manda en su palabra, en el bautismo, obtuvimos una enorme responsabilidad con nuestro Dios, principalmente. Acordémonos que hicimos un pacto, Él hizo un pacto con nosotros, un pacto de sangre. Es por eso que bebemos siempre del jugo de la vid, el jugo de uva, el zumo de uva, en representación de esa sangre que Él derramó y en la cual se hizo ese pacto. Y obtuvimos una responsabilidad principalmente con Dios. Obtuvimos una responsabilidad también con la iglesia. Obtuvimos una responsabilidad también con el evangelio. Pero también obtuvimos una enorme responsabilidad con la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, en la cual tenemos que estar plenamente identificados. Porque Dios tiene propósitos importantes para nosotros, como su pueblo escogido. En Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, donde hace un momento precisamente estaba hablando
con una de nuestras visitantes, con uno de nuestros amigos, que platicábamos ahí. Y en base a este texto, precisamente en Mateo 28, versículos 19 y 20, de hecho desde el versículo 18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, es decir, ¿a quiénes? A los 11 discípulos que estaban con él. Ahí en el versículo 16 lo dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban todavía. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, dése cuenta, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, dice, en suma de esto, en respuesta a esto, en conclusión a esto, que Él tiene la autoridad, el poder que Dios mismo le ha concedido, dice, por tanto, id, es un mandamiento, en un modo imperativo, id y haced discípulos a todas las naciones, dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y termina diciendo Mateo, amén, que así sea. Cosas importantes, id, vayan. Está en un modo imperativo, es una orden, no es una opción, no es algo de que si querramos hacerlo o no deseamos hacerlo, es un mandamiento. Y luego dice, id y haced discípulos. Acuérdense que la palabra discípulo, matetes, en el griego implica un aprendiz constante de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué era lo que los primeros discípulos del Señor, qué era lo que los cristianos del primer siglo, hermanos, tenían que enseñarle a la gente? ¿De qué era lo que le tenían que instruir, enseñar? ¿De qué? Marcos capítulo 16, versículo 15. Id y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Qué era lo que aquí, según Mateo 28, lo que el Señor, estas personas tenían que enseñarle a la gente? Para empezar a discipularlos, enseñarles el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Una vez que les enseñaran el evangelio, y una vez que fueran persuadidos, convencidos por la palabra del evangelio, por la palabra del evangelio, como acuérdense en el caso de todos los casos que están en el libro de los Hechos, a partir del capítulo 2, hermanos, todas las conversiones, ellos antes de bautizarse fueron persuadidos, convencidos por la palabra del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. A todos y cada uno de ellos se les predicó el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El tercer punto que viene enseguida dice, enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí, dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si ustedes se esmeran, se esfuerzan en hacer esto, dice el Señor, yo estaré con ustedes siempre. Siempre, hermano. Y es por eso que usted y yo como cristianos tenemos esa gran responsabilidad con la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Porque acuérdense que la palabra doctrina, que en el griego es didaque, significa enseñanza, instrucción. ¿Okay? Y es por eso que el Señor dice enseñándoles, doctrinándoles. ¿En qué? En guardar todas las cosas que yo os he mandado. Si cumplimos fielmente con nuestra responsabilidad, hermanos, con la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, Dios siempre estará con nosotros. El Señor siempre estará con nosotros. Dios siempre estará con nosotros. De hecho, en 2 de Juan, versículo 9. Y es por eso que
toda nuestra enseñanza, hermanos, aquí, muchos nos esforzamos en esto, en que la instrucción, en que la enseñanza que impartimos aquí sea todo en relación a nuestro Señor Jesucristo. Ni los testimonios humanos cuentan. Aquí el único testimonio que vale ante la presencia de Dios y que debe de valer ante nosotros es el de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios capítulo 2, versículo 1 y 2. El testimonio de Dios es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero segunda de Juan, léalo conmigo, segunda de Juan, segunda epístola de Juan, versículo 9, dice que cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Démonos cuenta, hermanos, de cuán importante es que nosotros como personas que intentamos servir y adorar a nuestro Dios, que nosotros como cristianos, hermanos, que deseamos honrar y glorificar su nombre, tenemos siempre que apegarlos por completo a la doctrina de Cristo. Si uno deseara ir a una iglesia y si no se predica la sana doctrina del Señor, si no se manifiesta la sana doctrina, si uno no vive conforme a la doctrina de Cristo, hermanos, ¿cuál es el resultado? Ahí lo dice bien claramente, no lo estoy diciendo yo, lo dice bien claramente la palabra. Cualquiera que se extravía, literalmente es tomar otra vereda, otra senda, otro camino, pero figurativamente se refiere a una enseñanza. Cualquiera que se desvíe de otra enseñanza que no sea la de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera, el que se mantiene firme en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Por qué cree que aún nuestro Señor Jesucristo, hermanos, aún el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, Él siempre se apegó a la voluntad de su Padre Celestial, como dice ahí mismo en Juan capítulo 7, versículo 17, dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Pero note el versículo 16, principalmente, Jesús le respondió y le dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Mi enseñanza, dice algunas traducciones, como en la versión de las Américas, en la versión de Dios habla hoy, dice: mi enseñanza, mi instrucción no es mía, es del Padre. Y todo lo que hablaba nuestro Señor Jesucristo se apegaba a lo que Dios había dicho, hermanos. Y esto era muy importante para Él, porque nuestro Señor Jesucristo sabía, hermanos, que haciéndolo así, Él glorificaría a su Padre. De hecho, fíjese lo que dice Juan capítulo 17. Juan 17. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le distes. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. Señor se apegaba por completo a la palabra de su Padre, porque sabía que haciéndolo así pondría muy en alto la autoridad del poder de su Padre Celestial. Y no solamente nuestro Señor Jesucristo, hermanos, se apegó siempre a la enseñanza de su Padre. Aún también la iglesia del primer siglo. Aún también la iglesia que nuestro Señor Jesucristo estableció y que la vemos allá en Hechos capítulo 2, versículo 42. Lea conmigo en la Biblia para que usted verifique y compruebe qué es lo que dice la Biblia.
Hechos 2:47, que dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Pero ahí dice que perseveraban en la doctrina de Cristo, Miguel. Es cierto, pero ¿de dónde sacaron los apóstoles la doctrina? ¿De dónde obtuvieron ellos esa enseñanza? ¿Qué dice Mateo 28, versículo 20? Enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo os he mandado. La doctrina, la enseñanza no era personalmente de los apóstoles, sino que la enseñanza, la doctrina que ellos recibieron de Cristo, era lo que ellos empezarían a predicar, a enseñar, hermanos. Para que de esta manera nuestro Señor Jesucristo siempre estuviera con ellos. Para que la aprobación de nuestro Dios, hermanos, siempre estuviera con ellos. Por eso es que llegamos a esta primicia o a esta declaración: todo aquel que no se sujete a la doctrina de Cristo, simple y sencillamente no tiene a Dios. Si tú en realidad quieres adorar a Dios, quieres servir a nuestro Dios, quieres conocer a nuestro Dios, si tú en realidad quieres tener un encuentro con nuestro Dios, ven a su palabra. Descúbrelo a través de su palabra. Conocerás su carácter, conocerás su voluntad. Por eso el Señor dice nuevamente, Juan, este texto como me encanta, hermano, por eso lo repito casi siempre. Juan 14, versículo 23. ¿Qué sentimiento es aquel que nos lleva primeramente el deseo de conocer a Dios? ¿Cuál es el primer deseo que deberíamos de sentir todos nosotros? El amor hacia Dios. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada en Él. Pero cuando uno, hermanos, no tiene esa predisposición de conocer la voluntad de nuestro Dios y de hacer la voluntad de nuestro Dios, corre un gran riesgo. ¿Sabe usted por qué el pueblo de Israel, hermanos, apostató? Se apartó de la palabra de nuestro Dios, se apartó de los mandamientos de nuestro Dios. ¿Qué fue lo que pasó en el pueblo de Israel, hermanos, por el cual se apartaron y se fueron al pecado? Isaías capítulo 55, versículo 6. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle entre tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, dice, y vuélvase a Jehová. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, dice el Señor en Isaías capítulo 55, versículo 6. Y en el versículo 7 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio, generoso en perdonar. No importa cuál sea tu pecado, no importa lo que tú hayas hecho en tu vida, si te humillas ante nuestro Dios, si reconoces tu pecado, si reconoces tu error, Dios es misericordioso y generoso para perdonar tu falta y tu pecado. Pero vemos aquí, hermanos, que lo primero que separa al hombre a veces es su propio pensamiento. Y es que a veces venimos al conocimiento de Dios con ideas, con pensamientos ya preconcebidos, y a veces nos cerramos. Pero lo que tenemos que hacer es precisamente abrir nuestro corazón a nuestro Dios. Nuestro Señor Jesucristo lidió con esto también en Mateo capítulo 15, versículo 9. Cuando en aquel tiempo ya los judíos, hermanos, estaban dejando guiar más por las costumbres y las tradiciones de los hombres. Tu discípulo, dice, son pecadores porque no se lavan las manos cuando comen pan.
Y el Señor le decía: ¿y vosotros por qué quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones? Y termina diciéndoles el Señor allá en Mateo 15, versículo 9: hipócritas, ¿quién profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí? Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y repito, no son mías. El Señor declaró esto, hermanos. Por eso qué importante es entonces, hermanos, que usted y yo, una vez que obedecimos el Evangelio, tuvimos esa gran responsabilidad con la doctrina del Señor. Y lo primero que podríamos decir, hermanos, permanecer fieles a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 28 lo dice bien claramente: enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Esa palabra guardar, hermanos, que en el griego es taré, ¿okay? En el griego es taré, es literalmente es como no quitarle de la vista algo. Es como cuando nos dicen que está usted cocinando leche, ¿verdad? Y que a veces la leche no tiene que hervir mucho. Te encargo la leche, quédate aquí. No apartes los ojos de él, no le quites los ojos de ahí, ¿verdad? O como dicen, échale un ojo. Algunos quieren tomar literal, ¿no? Y sacarse el ojo. No. Es mantén la vista en eso. Mantén la vista en eso, que no hierva demasiado. Es fijar tu mirada siempre en algo. Eso literalmente. Pero lo que indica, hermanos, es conservar algo, guardar algo muy celosamente. Es como cuando usted recibe por heredad, o uno de sus padres o algo, le dejaron algo muy personal, muy íntimo, y que es algo muy valioso. Y que le dicen: oye mamá, ¿por qué tienes esto? No, déjamelo ahí. Es de mi madre. No, ni siquiera me lo toques, ni siquiera me lo muevas del lugar. Es algo muy valioso para mí. Es conservar algo celosamente. Esto es lo que indica, hermano, que guardaren. Esto es lo que nos conlleva, hermanos, a ser fieles, ¿ok? En la palabra de nuestro Dios, enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y es por eso, hermanos, que la iglesia del primer siglo, en Hechos capítulo 2 precisamente, y en el versículo 42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La iglesia apegada a la voluntad y al mandamiento del Señor. Por esta razón es muy importante que el cristiano no falte en las reuniones de la iglesia. Pues cuando lo hace, hermano, no solamente se está perdiendo de la bendición de escuchar la palabra de nuestro Dios, sino también se está perdiendo la bendición de tener comunión con Dios mismo. Comunión con Dios mismo. Imagínense, yo a veces he ido, hermanos, a algunas actividades de aquí en la iglesia, y por el compromiso que tengo, ciertamente hay un compromiso, porque si invitamos a la gente a que vengan a nuestras actividades, pues es razonable que también uno vaya y les apoye, acepte la invitación y esté ahí también. Y también, obviamente, hermanos, escuchar la palabra de nuestro Dios. Yo cuando voy, hermanos, me abordan las ideas. Un buen tema, aquí está un buen tema, acá está un buen tema. Y me traigo como 5 o 8 temas ya guardaditos. Y de hecho, mire, aquí dejé donde estuve apuntando, en la Brown Trail, algunas ideas, aunque se me vienen, y apunto, y temas. Y aprende uno también, ¿ok? Pero también, hermanos, uno tiene comunión. Pero lo que he estado viendo, hermanos, hace años, por eso preocupado por esto, que hay muy poca asistencia. Muy poca asistencia. Aquí en Metroplex, hermanos, en Dallas, Forward, hay muchas congregaciones del Señor. Pero las campañas, hermanos, a lo mucho, unos 50, a lo mucho. ¿Dónde está la hermandad? ¿Dónde está el apoyo? ¿Dónde está el apoyo realmente? ¿O dónde está
el deseo por oír la palabra de nuestro Dios. Cuando nuestro Señor Jesucristo, hermanos, predicaba, hermanos, dice que gran multitud le seguía. Gran multitud quería oír al Señor. Usted dirá, hermano, pues es que una cosa es el Señor Jesucristo, otra cosa es usted. Pero ¿acaso yo les vengo a hablar de mí? ¿Acaso yo les vengo a hablar de mi vida? ¿Acaso yo les vengo a hablar de mi sabiduría, de mi experiencia? En lo absoluto, hermano, yo no soy nada ni nadie. Yo simplemente soy un siervo del Señor, y a veces hasta ese término me queda muy grande. Nos queda muy grande a veces el simple término siervo, porque a veces no hacemos lo que debemos hacer. Pero principalmente, hermanos, imagínense si nuestro Señor Jesucristo fuera el invitado a una serie de predicaciones, ¿cómo cree que estaría el lugar aquí? Tal vez usted diría, estaría lleno, Miguel, hasta afuera. Pues créame que no. Lamentablemente, hermanos, hasta podría haber espacio. No sé, hermanos, es que a veces depende de la necesidad. No sé, hermanos. El tiempo que estuve predicando en Nicaragua, hermanos, ciertamente los lugares no estaban tan grandes, pero tampoco no estaban tan pequeños. Pero estaba la gente hasta afuera, hermanos, oyendo afuera, parados, hermanos, la palabra de nuestro Dios, lidiando con la inclemencia del tiempo, con el calor, pero afuera. En México también pasa eso. Ahora que estuve en Tijuana, en Ciudad Juárez, igual, hermanos, lleno. Y eso le da a uno gusto, alegría. Y venimos aquí, hermanos, y muy pocos. ¿Dónde está el celo por la palabra de nuestro Dios, hermanos? ¿Dónde está el amor por la palabra de nuestro Dios? Lo que se está predicando es la palabra, no la sabiduría de los hombres. Por eso nosotros como cristianos, usted como cristiana, como cristiano, no solamente enfoque su vida en su trabajo o en su familia. Usted tiene una gran responsabilidad con Dios, con su palabra y con su doctrina, con su enseñanza. Si es que en realidad usted quiere alcanzar la salvación de nuestro Dios, tiene que esmerarse en guardar la palabra, en obedecer la palabra de nuestro Dios. Amén, hermanos. Amén. Que así sea, para la honra y gloria de nuestro Dios. Y no solamente tenemos que permanecer fieles, sino aún crecer en el conocimiento de nuestro Dios. Mire lo que dice, lea conmigo en Colosenses. Ya voy a acabar, hermanos, sea paciente conmigo. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, dice en el versículo 9. Colosenses capítulo 1, versículo 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, como Pablo, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, etcétera, etcétera, etcétera. Creciendo en el conocimiento de Dios. La iglesia, hermanos, usted y yo somos los que debemos ser los teólogos para el mundo. Los que hemos adquirido el conocimiento mismo puro y limpio de nuestro Dios. Pero para eso usted y yo tenemos que ir aumentando en sabiduría, en conocimiento. Y la única manera, hermano, de ir aprendiendo es reuniéndonos en los estudios bíblicos o estudiando en su palabra. Abra la Biblia, lea la palabra de nuestro Dios. Algunas hermanitas, hermanos, a veces me han cuestionado, mi hermano, ¿qué significa esto? ¿Qué significa aquello? ¿Qué significa el otro? Y cuando a mí me cuestionan, cuando a mí me mandan un mensaje o me hablan, me preguntan de algo, esto me da gozo.
Porque estoy viendo que están interesados en aprender de la palabra de nuestro Dios. Porque están estudiando la palabra de nuestro Dios. Eso es bueno. Y más aún cuando vienen a las reuniones de la iglesia para estudiar la palabra de nuestro Dios. No venimos aquí, hermanos, para escuchar chisme ni nada por el estilo, sino simple y sencillamente para aprender de la palabra de nuestro Dios. El crecer en el conocimiento es esencial, hermanos, para que el cristiano sepa cómo agradar a nuestro Dios, como dice aquí. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo conforme al poder de su gloria. Si los hermanos de Colosas, hermanos, deseaban agradar a nuestro Dios mediante nuestro Señor Jesucristo, tenían que ocuparse de su crecimiento. Tenían que ocuparse de su aprendizaje. ¿Qué puede pasar, hermanos, si no cumplimos fielmente con mi responsabilidad de crecer espiritualmente? Simple y sencillamente nos estaremos exponiendo a nuestra salvación. Usted lo puede ver ahí en 2 de Pedro, capítulo del 5, capítulo 1, del versículo 5 en adelante, cuando dice primeramente que añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio paciencia, a la paciencia afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no les va a permitir que estén ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de Dios. Pero si no tienen estas cosas, dice, serán ciegos, serán de vista corta, serán ciegos y se volverán a su vida pasada. ¿Okay? Pero si nos esforzamos en las cosas que se mencionaron, hermanos, dice que tendremos una amplia entrada al reino de los cielos. ¿Y qué si no? Se te van a cerrar. Que era lo que decía el Señor: ¿por qué me llamáis Señor, Señor? O también dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. En aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, no hicimos muchos milagros, no expulsamos demonios, nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. El Señor, yo iba los domingos. ¿Cuánto? Nomás 2 horas. ¿Se puede? ¿Y qué hacías después? Nada. ¿Usted cree que el Señor nos va a abrir las puertas del cielo? En realidad, triste, lamentablemente, muchos se están cerrando las puertas a la gloria de Dios por vivir más su propia vida que vivir en el Señor. Lo primero que tenemos que hacer, hermanos, es orar a nuestro Dios por uno mismo y por todos los demás, y enfocarnos más en el crecimiento de nuestro Dios. Y en lo último, hermanos, contender por la doctrina. Lea conmigo en Judas, bueno, tiene un solo capítulo 1, versículo 3. Judas capítulo 3 y 4. Dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Contendáis por la fe. Y ahí la palabra fe, hermanos, simbólicamente, figurativamente se refiere a la doctrina. Contender ardientemente es decir que debemos de combatir intensamente como lucha. Un soldado, hermanos, estando en batalla, que su principal objetivo, hermanos, es precisamente salvar su vida. Y si uno de sus compañeros cae, hermanos, salvar
la vida de su compañero. Combatiendo es un término, hermano, militar de guerra. Y usted y yo, acordémonos, somos soldados de nuestro Señor Jesucristo. ¿No entonamos un himno? Soy yo soldado de la cruz y siervo del Señor. No temeré llevar su cruz, luchando por, ¿qué? Su amor. Después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará. ¿Será así, hermanos? ¿Estamos llevando a cabo la batalla del Señor? Tenemos que defender la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, que una vez nos fue dada, compartiéndola a los demás. Pero no discutiendo, hermanos, no peleando en esa forma, no. El apóstol Pedro dice, hermanos, en su primera carta, en el capítulo 3, versículo 15, sino santificad al Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Esa es la manera y la forma de cómo debemos de combatir, hermanos, luchando por la doctrina del Señor. Y eso es lo que tenía que hacer la iglesia del primer siglo, y eso es lo que tenemos que hacer usted y yo. Hermanos, si nosotros mantenemos nuestra mente ocupada en las cosas de Dios, hermanos, cuando venga la tentación o cuando venga la prueba, vamos a estar firmes. Pero si estamos débiles en la fe, y si aún ya nuestra carne está apuntando hacia la carne, fácilmente seremos arrastrados. Efesios capítulo 4, del versículo del 3 en adelante. Niños fluctuantes llevados por doquier, que por estratagema de hombres emplearán con astucia las artimañas del error. Esos niños fluctuantes, hermanos, fluctuar es el movimiento de la ola, abajo, arriba, que es decir, personas que son inconstantes. Si hombres fuertes y sabios, hermanos, Satanás los derrumbó, ¿qué puede decir Abraham? ¿Qué puede decir el rey David? ¿Qué puede decir Salomón? Aún hasta Moisés, pobrecito, se le acabó la paciencia y dijo, ¿os haremos salir agua de esta roca? Y la golpeó 2 veces, no pecó contra nuestro Dios. Hombres fuertes, hermanos, han caído. ¿Qué esperas tú, mi hermano, mi hermana, si somos débiles? ¿Sabe qué va a hacer Satanás de nosotros? Escarnio. Vamos a ser devorados, hermanos, así como los perros de la selva devoran a una simple liebre, despedazados. ¿En realidad creemos eso, hermanos? O lo peor de todo, que sean nuestros hijos los que sean devorados. ¿En realidad creemos eso? Nunca olvide, siervo, sierva del Señor, la responsabilidad que usted tiene con la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Siempre guardando la palabra de Dios. Siempre ocupado en el crecimiento de la palabra de nuestro Dios, para cuando se presente la oportunidad de predicar, usted defienda la sana doctrina con amor y con misericordia. Acuérdense que el pecado solamente se corrige con misericordia y con verdad. Mientras entonamos un himno, hermanos, los invito a que nos pongamos en pie y cantemos, hermanos, esta alabanza a nuestro Dios. Este himno de invitación. Si usted quiere venir al Señor también, si usted quiere que Dios le perdone todos sus pecados, si quiere que en su vida venga nuestro Dios, acuérdese lo que dice 2 de Juan versículo 9: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y si usted obedece al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, tal y como lo manda el Señor, si usted le obedece en ese momento, Dios vendrá a su vida, se unirá a usted
y estará por el resto de toda su vida si le somos fieles al Señor. Hermano, por favor.